Vamos a ir con un poquito de historia. Me cuesta contar historias, mi historia, porque digo, ¿qué le importa a la gente lo que a mí me haya pasado, ¿no? Pero entiendo que detrás de esto eh, es comprender que hubo un crecimiento y una evolución y que sé que muchos de ustedes lo están pasando. O sea, sé que muchos de ustedes están atravesando por cierto crecimiento y por cierta evolución, y está bueno que sepan que no son los únicos que atravesaron eso, y que habemos personas, porque como yo, un montón de personas que realmente en algún momento tuvieron un clic, que no es el único clic. O sea, eh, según cada persona va a ser el tipo de evolución. Hay personas que quieren crecer en lo profesional y eso es hermoso, y hay personas que quieren crecer en lo económico y eso es hermoso, y hay personas que quieren crecer en términos de conciencia y eso es hermoso, pero no necesariamente una cosa excluye a la otra. O sea, se puede crecer en todos los aspectos a la vez. Cuando descubrí el mundo espiritual, y después voy a hacer una salvedad en relación al concepto de espiritualidad. El mundo espiritual lo conocí en el 2013 aproximadamente. Yo dije que hacía 10 años que estaba con esto, pero los años van pasando y yo no los registro. Estamos hablando de 12 años específicamente. En el 2013, cuando mi papá atravesó una enfermedad bastante complicada, y me di cuenta que no pude de alguna forma acompañar en todos los órdenes o en todos los planos. Y acá me voy a explayar un poquitito capaz. Yo era una persona que venía, desde siempre me quise superar. O sea, yo siempre supe que no quería vivir de la misma forma. Siempre supe que quería vivir en abundancia de alguna forma. Y de muy chica, a los 19 años, yo empecé a trabajar en un empleo público, ¿sí? Del Estado provincial, que creo que ya lo mencioné. Cuando yo empiezo a trabajar en este lugar, por supuesto 19 años, súper peque, pero ya tenía una nena, yo específicamente, tenía 20 años cuando empecé a trabajar en este lugar, y ya tenía a Julie, mi nena, de 1 año. Fue muy hostil comenzar a trabajar solita en un espacio. Trabajaba específicamente en lo que es el área de salud, en una obra social muy renombrada, no sé si muy importante, ¿sí? Muy renombrada. Y fue muy hostil el aprendizaje, ¿sí? Realmente me costó lágrimas, me costó esfuerzo, me costó muchísimo porque al principio yo era muy débil, complaciente. Yo creo que no sabía quién era todavía, ¿no? En algún punto. Y de verdad que me costó adaptarme. Yo siempre fui una persona muy autoexigente, eso es verdad, y siempre voy a hacerlo, y siempre voy a tratar de dar lo mejor en todo lo que yo realice, aunque la vuelta no sea la misma, ¿verdad? Tanto a nivel organizacional como a nivel de público. Claro que en algún momento ya todos nos empezamos a conocer, las personas empezaron a confiar en mí y las cosas se fueron dando de una forma mucho más armoniosa. Pero cuando uno trabaja en el sector de salud específicamente, es complejo, es complejo. Y cuando la solución no depende de vos y depende de 12 pisos de personas que están cero comprometidas en la mayoría de los casos, es muy más complicado todavía. Entonces, desde ese momento ya empecé a contener personas. Desde ese momento ya empecé a acompañar personas brindándole tranquilidad y brindándole... Y de verdad me he enfrentado a situaciones muy complejas que han sido resueltas, sea por mi gestión, o sea por la gestión del que yo conocía en relación a mi gestión, pero desde ese lugar ya siempre pude llevarle calma a las personas, y ya ahí empecé a entender el mundo emocional, si se quiere, ¿no? Porque realmente me encontraba con personas súper desbordadas. Claramente mi trabajo lo hacía lo mejor que podía y sé que era buena haciendo mi trabajo porque estaba comprometida al 100%. Yo durante 10 años no saqué licencia, durante 10 años dejé a mi hija con fiebre, durante 10 años no dejaba o sea, no me podía quedar en casa porque sentía culpa, ¿ok? A ese nivel. Y eso está mal, claro que está mal, claro que está mal, pero lo pude ver después, ¿ok? En ese momento yo no me priorizaba y priorizaba completamente
mi trabajo. Imagínense que trabajando en una obra social, yo ya hacía 2 o 3 años que lo había agregado a mi papá a la obra social, que lo podía hacer solo porque yo trabajaba ahí, era un beneficio que teníamos los empleados, y ya con señales del universo, en algún momento lamentablemente hubo que usarla, ¿sí? Con mi papá teníamos una relación ya de un poco más grande, es un poco mejor si se quiere, pero esa niña herida de alguna forma seguía ahí como sucede este evento de esta enfermedad, que es una enfermedad muy conocida lamentablemente, y en esa enfermedad yo tuve 10 meses para realmente sanar todo lo que tenía que sanar, encontrarme, sigue doliendo como era, encontrarme con un papá que en algún momento me tapaba en el colectivo y nunca en mi vida pude recordar lo que era que mi papá me acobijara, ¿no es cierto? Voy a tener que pausar. Bueno, pido disculpas por esto, pero la verdad que vienen como recuerdos, ¿no? Y digo, ya de grande, yo 25 años tendría cuando eso me pasó. Y, y un poco estaba enojada con la vida porque la pregunta que yo me hacía era, ¿por qué ahora? Y en realidad después pude entender que, gracias a Dios, fue ahí, porque podría no haber sido nunca, ¿no? 10 meses duró la enfermedad y en esos 10 meses yo me encargué de absolutamente todo, obviamente junto con mis hermanos, nos apoyamos muchísimo. Realmente ahí creo que también construimos cierta hermandad, pero de decir, saber que vamos a estar juntos, pase lo que pase. Y nosotros no somos una familia de estar todos los días pegados, no, eso no, no. Pero sabemos que en el momento en que sea necesario, tanto en las buenas como en las malas, vamos a estar. En esos 10 meses yo me encargué de todas las gestiones de la obra social, me encargué de que se atienda en el mejor lugar posible, me encargué de encontrarle los mejores médicos posibles, de brindarle lo mejor que yo podía en ese momento, que eran las herramientas administrativas, de conocimiento, de medicación, de todo eso me encargaba yo y fue hermoso y pensé que iba a ser suficiente, no para que él se salvara, sino suficiente en términos de lo que necesitaba él, ¿no? Y me sentí muy orgullosa de mí en ese momento porque realmente lo que siempre hice con los afiliados en la obra social lo podía hacer con mi papá, que era acompañarlo, ¿no? Y resolverlo. Pero también me di cuenta que en sus últimos días a él ya no le importaba el lugar donde se estaba atendiendo, ni el médico que lo estuviese atendiendo, ni la calidad de servicio que estuviese recibiendo, ni siquiera los medicamentos, porque claramente eran sus últimos días. Y en ese momento me di cuenta la necesidad espiritual que él tenía y fue una necesidad que yo no pude cubrir de alguna forma, ¿no? Y ahí entendí que en esta vida hay una dimensión que es mucho más importante que todo lo que tenga que ver con comodidades y que tiene que ver con las emociones, ¿no? Poder contener a una persona, poder decirle te amo, por supuesto que se lo había dicho, pero que si yo te amo era una palabra que yo habré usado en ese momento de mi vida y específicamente con él 5 veces, o sea, eran palabras muy reservadas para mí que no se las decía a nadie. Y me di cuenta que yo desde el lado emocional no lo podía ayudar, no lo pude ayudar, no lo pude acompañar. Y en ese momento dije, Pamela, necesitas cambiar esta versión de persona que va y no considera absolutamente nada. De hecho, yo en algún momento
me descubrí como una persona muy violenta, entre comillas, con las palabras, ¿no? Esto de muy autoritaria en algún punto. Y bueno, en ese momento, cuando sucedió todo eso en el 2013, yo comencé con las flores de Bach, porque entendí que esa dimensión emocional no lo pude acompañar en términos emocionales, lo acompañé en términos económicos, lo acompañé en términos administrativos, en términos técnicos, en función de todo lo que yo había estudiado, pero no lo acompañé en términos emocionales. Hasta ese momento, Pamela lo que hacía era estudiar, estudiar, estudiar. Yo hice dos tecnicaturas diferentes, después empecé a ingresar en lo que es la docencia, em, la capacitación docente, postítulo, o sea, era estudiar, 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 porque para mí esos cartones me iban a dar seguridad. Hasta que cuando sucedió todo eso, realmente todo se puso en perspectiva, realmente todo se acomodó. Y no sé si para bien o para mal, pero en ese momento también estaba haciendo la licenciatura, me acuerdo, en relaciones laborales, y estaba estresadísima con la tesis y dije, ¿qué tesis? O sea, ¿qué tesis? ¿Qué estoy haciendo? No terminé la tesis, no me recibí de licenciada, porque me di cuenta que era una necesidad más terrenal que otra cosa y dije, empecemos a trabajar lo interior, Pamela, basta de lo exterior, trabajemos lo interior. Y acá es cuando comienzo a descubrir el mundo de las terapias complementarias y por eso llego a este punto, porque yo era una persona absolutamente mental, lo sigo siendo, pero obviamente lo voy equilibrando, y el área emocional para mí no existía, literal, para mí no existía el área emocional. Y tuve que vivir esa situación hermosa, perfecta, correcta, con un papá hermoso, perfecto y correcto para que yo entendiera todo lo que entendí para dar inicio a esta nueva versión mejorada y que cada vez voy mejorando más y que nunca va a llegar a ser perfecta porque no es mi objetivo, ¿ok? Yo sigo viviendo en la tierra y tengo necesidades terrenales y tengo un montón de defectos seguramente, pero no pasan inadvertidos en mi vida y trabajo en mejorarlos. Entonces podríamos decir que gracias a toda esta historia, que puede parecer muy triste por momentos, y perdón el quiebre, pero bueno, esto de ser genuina y esto de ser Pamela, em, tuvo mucho aprendizaje en mi vida y a partir de esa situación apareció el aprendizaje. Entonces, yo ahí entendí que uno puede aprender de dos maneras, a partir del dolor o a partir de la conciencia, a partir del entendimiento. Más adelante, cuando me pongo a estudiar coaching, entendí que era lo que yo estaba haciendo. Y repito, vos podés elegir aprender del dolor y la mayoría de las personas elige aprender del dolor. Yo hace años que decidí no aprender más desde el dolor, lo decidí, lo determiné, lo decreté y yo no aprendo más desde el dolor. De hecho, yo genero mis propios aprendizajes. Yo estoy en posiciones cómodas y me pongo incómoda para lograr X cosas. No sé, yo hoy por hoy no tengo necesidad de estudiar nada y estoy estudiando una carrera específica porque siento que es algo que me gustaría hacer y eso es ponerme incómoda, eso me estresa, pero no importa, me pongo incómoda porque quiero, ¿no? De pronto siento que tengo todo ordenado, atiendo consultantes presenciales, vivo bien, vivo de lo que me gusta, etcétera. Bueno, vamos por algo más y cambio toda esa estructura que estaría muy bien y que cualquier persona querría quedarse en ese estado en esa zona de confort y yo solita salgo de la forma de confort, de la zona de confort. ¿Por qué? Porque decidí no aprender más desde el sufrimiento. Si vos no salís de la zona de confort cuando no es confortable, que quede claro, porque hay personas que viven muy bien y está fantástico y que disfruten su hermosa vida, cuando uno vive cómodo pero infeliz, y cómodo entre comillas, porque cuando que vos generes una zona de confort no significa que sea cómoda, ¿está? Cuando vos no generás ese propio cambio, la vida lo va a generar, porque necesitas crecer y necesitas evolucionar. Entonces, o esperás que la vida te dé cachetones o elegís modificar algunas cuestiones. Un poquito de mí, vamos a seguir con un poquito más.